A las apariciones de la Virgen en Fátima les pasa lo que al buen vino, que ganan con los años. 100 años después de aquella primera aparición, en aquel 13 de mayo de 1917, podemos mirar atrás y ver no solamente cuántas cosas se cumplieron, sino ver también la actualidad de aquello que la Virgen dijo entonces, de aquello que la Virgen quiso advertirnos entonces. Efectivamente, nuestra madre predijo, por ejemplo, el inicio de la tiranía soviética. En mayo de 1917, ni siquiera las cancillerías más informadas del mundo podían imaginar que unos meses más tarde, en octubre de ese año, iba a caer el gobierno reformista de Kerensky, iba a llegar Lenin al poder en Moscú y iba, por lo tanto, a comenzar la Unión Soviética. Pero no solamente la Virgen predijo eso con todo lo que iba a suceder, sino que también dio la clave para que eso terminara cuando pidió que el mundo se consagrara a ella, al Inmaculado Corazón de María, y que si lo hacía el Papa con los obispos del mundo, el imperio soviético caería. No le hicieron mucho caso hasta que en 1984 Juan Pablo II, un 25 de marzo, lo hizo en San Pedro, unido a los obispos del mundo. En 1985 llega Gorbachov al poder en la Unión Soviética y empieza la perestroika, la glasnost. Es el principio del fin del Imperio Soviético. En 1989, justamente el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, cae el muro de Berlín y en 1991 oficialmente ya desaparece el Imperio Soviético. Es decir, la Virgen en Fátima, fijándome solo en este punto, ¿verdad? La Virgen en Fátima anuncia y da la clave de cómo tiene que terminar esa tiranía terrible que iba a llegar. Hoy, 100 años después, vuelvo a repetir, no solamente vemos esto, sino vemos que nuevos peligros, nuevas amenazas han aparecido en el mundo. Algunas de las ya viejas, porque no hay que olvidarlo, el comunismo sigue sembrando el mundo de cadáveres. Hay que pensar, por ejemplo, en China, pero también en Cuba o en Venezuela, por ejemplo. Es decir, todavía no ha terminado aquella tiranía, aunque sí en la Unión Soviética, que fue el origen de todas las demás. Pero hay nuevas desgracias, hay nuevas amenazas, no solamente para la paz mundial, sino nuevas dictaduras, cosas que no existían entonces y que han aparecido hoy. Por ejemplo, este secularismo ateo que hace tanto daño a la sociedad a través de la ideología de género y también a la propia Iglesia. La Iglesia misma está amenazada por la infiltración de este secularismo, en algunos casos un secularismo por lo menos de influencia, digamos, marxista, y que con las mejores intenciones probablemente concibe a la propia Iglesia como una ONG dedicada a ayudar a los pobres, en lugar de como esa institución, ese cuerpo místico de Cristo que el Señor fundó para evangelizar, es decir, para hacer que Dios sea cada vez más conocido y amado, porque además esa es la verdadera felicidad del hombre. Pero en otros casos no se trata de una infiltración del secularismo a través de esta ideologización comunista, sino que se trata de una relativización incluso del concepto de bien y de mal. El mal objetivo, el bien objetivo han dejado de existir, y esto está ya dentro de la Iglesia, y por lo tanto la conciencia no tiene ya nada que decir, porque la conciencia es muy dócil a lo que el mundo nos diga. Como consecuencia se habla de misericordia sin hablar previamente de arrepentimiento. Es decir, el daño que hoy están haciendo estas otras tiranías, estas otras influencias a la Iglesia procedentes del mal, es diferente del que anunciaba la Virgen cuando hablaba del que iba a comenzar como imperio soviético, pero no menos dañino, no menos mortífero. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en este centenario de Fátima? Yo creo que hay que hacer lo que el Papa ha ratificado cuando ha visitado el santuario, además de canonizar a los dos pastores que ya habían muerto y que ya eran beatos, Francisco y Jacinta. Yo creo que lo que hay que hacer es recordar lo esencial de aquel mensaje. Lo esencial de aquel mensaje es, por supuesto, la existencia del infierno. Hay que volver a decirlo, aunque no esté de moda. Hay que volver a decirlo precisamente porque no está de moda. Pero sobre todo hay que decir que el infierno se puede evitar
gracias a la misericordia de Dios, que, decía el Papa, la misericordia se ríe siempre del juicio, cierto, pero cuando la persona está arrepentida, cuando la persona ha pedido perdón, y por tanto la oración, la penitencia, la confesión, la conversión, eso es lo que hay que volver a recordar hoy. Hay que volver a recordar que Dios es más fuerte que el demonio, que el bien es más fuerte que el mal. Hay que volver a recordar este gran mensaje de esperanza con el cual termina la Virgen sus mensajes, sus apariciones. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Hay que volver a recordar esto, porque ¿qué fue lo que ayudó a resistir a aquellos que eran enviados por los soviéticos a los campos de concentración en Siberia, aquello que describe Solzhenitsyn en su Gulag, en su archipiélago Gulag? La confianza en que Dios era más fuerte que el demonio, que el bien es más fuerte que el mal. Resistieron. ¿Qué fue lo que hizo que los sacerdotes religiosos, monjas, laicos, que eran fusilados en las tapias de los cementerios de España, no renegaran de su fe, aunque los iban a matar y los mataban? ¿Qué fue lo que hizo que murieran diciendo, perdono a mis enemigos, viva Cristo Rey? La certeza de que el bien es más fuerte que el mal. Yo creo que eso es lo que 100 años después tenemos que recordar. Hay viejos males, hay nuevos males, hay viejas amenazas, hay nuevas amenazas. Hoy el secularismo es atroz y nos hace un enorme daño, quizá más, en cierto sentido, del daño que nos ha hecho o que nos sigue haciendo el comunismo. Hay nuevas y viejas amenazas. La receta para hacerlas frente es siempre la misma. Yo confío en la fuerza de Dios. Yo confío en el poder de Dios. Y lo que yo tengo que hacer es colaborar con Dios para que Él sea conocido, para que Él sea amado, para que Él triunfe, para que el corazón inmaculado de María siga triunfando siempre. Al final, el corazón inmaculado de María triunfará. En esto creemos y por eso no nos rendimos en la lucha. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.